Hola, ¿qué tal? Les habla Denis Small. Este es el informe semanal del viernes 3 de julio. Eh, Antes de iniciar el informe estratégico internacional como tal, quiero primero simplemente recalcar que esto lo vamos a abordar como recomienda el método de Lyndon LaRouche para estas cuestiones, para todas las cuestiones, si es que eh, el universo no es simplemente un agregado de los componentes o un conjunto de elementos que, describiéndolos uno por uno puede ir llegando a una suma total del cuadro total. El mundo no es un rompecabezas, el mundo político igual que el universo, sino que es un proceso universal en proceso de cambio. Entonces, eso para empezar. Y el segundo punto metodológico de LaRouche es que lo que define la característica del universo es la acción del hombre, la acción creativa del hombre. Y ese es el punto decisivo y definitorio de lo que está pasando en realidad en todo el universo. Lo mismo con el universo político, el universo estratégico del día. Entonces, por eso quiero empezar para hablar del cuadro estratégico. Primero, sobre unas cuestiones básicas, fundamentales de lo que ha pasado en términos de actividades, de operaciones políticas nuestras. Primero, bueno, como todos ustedes saben, acabamos de realizar exitosamente una conferencia internacional del Instituto Schiller el sábado pasado. Participaron en la conferencia aproximadamente 250 personas activamente, después muchos más lo han visto en YouTube en varios idiomas. La versión total de los 3 paneles ya está en YouTube en inglés y la versión en español se está completando poco a poco. El primer panel casi está listo y algunas de las partes ya. En todo caso, unas 250 personas estaban usando las capacidades que tenemos de la parte internacional, los que estuvieron en Zoom. En total, la participación fue como de 750 personas más o menos. No sabemos exactamente, es difícil saber. Pero 250 con Zoom, es decir, con la participación internacional. De estos, aproximadamente 130 estuvieron escuchando en español, 80 en francés, entre Francia y África y otros países, 30 en Alemania y otros en otros lados. Pero entonces estuvo bien, estuvo bastante bien. De la parte en español participaron aproximadamente 56 desde México, 24 de Perú, 21 de Colombia, 10 de Argentina, y el resto no los menciono para que no les dé vergüenza, porque para la próxima tiene que ser mejor. Bueno, eso simplemente en términos de los números. Pero para darles una idea del impacto que esto tuvo, que a pesar de los problemas técnicos, que fueron cosas que luego les explico si les interesa, pero fueron problemas de crecimiento. O sea, la razón por la que se tuvieron esos problemas fue porque estamos creciendo en nuestras capacidades. Pero el impacto político realmente ha sido muy grande, especialmente el primer panel, porque, y esa fue la intención, así se diseñó todo el programa por parte de Helga, para que esa discusión estratégica entre representantes de China, representantes de Rusia, representantes de Estados Unidos, orientados por la visión estratégica de Helga, y representantes también de otros países que tuvieron un impacto muy grande, el japonés, Kotegawa y otros. Pero en realidad sí ocurrió una discusión tal y como nos habíamos comprometido a realizar. Y esto está teniendo un impacto realmente muy grande. La participación en particular de la doctora Joycelyn Elders,
que fue miembro del gabinete de Bill Clinton. El cargo de cirujano general es un cargo de gabinete en Estados Unidos. Es el cargo médico más importante en el país. Entonces, y obviamente la doctora Elders tiene todavía una participación muy grande, tiene impacto en el gobierno actual y también en toda la comunidad negra, entonces, en especial. Entonces, esto también tiene muchas repercusiones de ese tipo. Entonces, esto fue bien importante. Creo que también muchos de ustedes se dieron cuenta de que el representante de Rusia, varios me lo comentaron, se quedó para toda la discusión, para responder a preguntas. No es una situación fácil para los rusos, pero él quería tener un diálogo, que ellos quieren tener interlocutores en Estados Unidos y a nivel internacional. Y en el movimiento de la RUSH eso es lo que encuentran precisamente. Ahora, eh, lo que estamos haciendo como iniciativa de Helga, después de la conferencia estamos preparando ya una serie de 5 videos cortos de 5 a 10 minutos, cada uno sobre algunos de los aspectos principales de esa conferencia, para básicamente como un aperitivo para interesar a la gente en ver toda lo que fue la conferencia. Y para tener una difusión más amplia, para tener una expansión del trabajo. El primero de estos, que está listo y ya está en la página de Schiller en inglés, y el enlace ya lo puso en el chat de esta discusión, Isabel, es uno sobre exoneración, la exoneración de Lindon LaRouche, que fue una parte clave del diálogo de los jóvenes en el tercer panel de la discusión. Ahora, eso está ahí, tiene que ver con lo que planteó el senador estatal Theo Mitchell y las varias respuestas que hubo desde África, al Oriente Medio, Latinoamérica, Estados Unidos y demás. Entonces eso está ahí. Después de eso van a ver videos cortos también sobre la parte estratégica de la necesidad de tener una cumbre de las 4 potencias para resolver la crisis internacional. Eso está en preparación, el diálogo entre Helga, los chinos, el ruso, etcétera, la doctora Elders. Son 2. Otro sobre agricultura que estamos preparando con los farmers y las diferentes participaciones sobre ese tema de diferentes países, de África, de México y otros lados. Otro sobre salud pública y otro sobre África, que también se está preparando. Entonces, esto va a ser muy importante. Creo que los podemos subtitular. Vamos a hablar un poco más de eso en la parte de la discusión, pero se pueden subtitular al español para difundir esto más ampliamente. Ahora, saliendo inmediatamente de nuestra conferencia, tenemos una iniciativa de Helga en la dirección de cómo impulsar, llevar más adelante esta cuestión de la urgencia de tener una cumbre internacional para resolver las crisis que están ante la humanidad, que son crisis que no pueden esperar y que son sistémicas de vida o muerte. Y preferiblemente una cumbre como lo ha exigido la RUSH siempre, de las 4 potencias, de Estados Unidos, China, Rusia e India, porque es el vehículo más apto para, para lograr el programa de la RUSH. Pero también, como el presidente Putin propuso a principios de año, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en particular los miembros permanentes, los 5 permanentes, o P5, como se les dice, Putin dijo, hay que reunirnos porque tenemos una situación que no podemos permitir que siga, del coronavirus y de la cuestión económica y de la cuestión del peligro de guerra. Entonces, en el primer momento que lo dijo Putin, Helga respaldó la iniciativa, dijo que, bueno, nosotros tenemos nuestra iniciativa, pero Putin está pidiendo eso, nos parece perfectamente bien, con tal y que el tema sea el cambio de paradigma que se requiera. Ahora, Putin ha reiterado eso, tuvo la carta, o más bien el artículo que él escribió, tenemos la respuesta de Helga al artículo de Putin, todo esto antes de la conferencia nuestra.
Entonces luego, cuando el martes, lunes o martes de esta semana, Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, dice que ellos van a adoptar la política de Franklin Delano Roosevelt para el Reino Unido, cosa un poco fuera de serie, ¿no? Para los británicos. La respuesta de Helga fue, muy bien, lo vamos a tomar a su palabra. Y si es verdad, esa discusión en base a las ideas de Roosevelt son las que se tienen que llevar a la cumbre de las 5 potencias. Porque esto no se puede hacer simplemente en el Reino Unido. Y si va en serio lo de Boris Johnson, que dijo Helga, tengo mis dudas, pero bien, a ver si va en serio. Entonces, hagamos que ese sea el tema, Roosevelt y las propuestas de Roosevelt como el centro de la discusión del P5. Ahora, esto es muy importante porque, como tomamos nota en el informe, en el briefing de hoy, todos los representantes de las 5 potencias, el 5P de las Naciones Unidas, han salido para respaldar a Franklin Roosevelt en un momento u otro. Lo que dijo, un segundito, aquí lo tengo. Lo que dijo Boris Johnson es lo siguiente, dijo que iba a proponer infraestructura, industria y demás, y dijo, suena como un New Deal, o sea, un nuevo trato, y solo puedo decir que eso es lo que exige el momento, un gobierno que es poderoso y decidido y que abraza al pueblo en momentos de crisis. Bueno, muy bien, palabras bonitas, vamos a ver. La respuesta de Helga ante eso fue, si Boris Johnson está hablando en serio y se acepta de inmediato participar en la cumbre que Putin propuso, y si insiste que el New Deal en la tradición de Franklin Roosevelt sea el tema de discusión de tal cumbre del P5, entonces se podría tomar en serio y de hecho sería un aporte útil. Ahora, Putin, cuando ha hecho sus llamados a una nueva arquitectura financiera, de seguridad a nivel internacional, como lo hizo en su famoso y muy importante discurso de Múnich del 2007, él apeló directamente a Franklin Roosevelt y lo que Roosevelt dijo sobre que la seguridad internacional es indivisible y cuando la paz se rompe en cualquier lado, la paz de los países en todos lados está en peligro. Entonces, Putin citó a Roosevelt en ese sentido. Xi Jinping ha dicho en varias ocasiones que él ha estudiado y le parece muy importante el trabajo de Washington, Lincoln y Franklin Roosevelt. El mismo Trump, la noche en que ganó las elecciones del 2016, dijo, en nuestra nación el hombre y la mujer olvidada no serán más olvidados, que es una referencia directa, es una cita directa de Roosevelt, como todo el mundo sabe. Y entonces están todos los elementos para que esto pueda salir adelante. Es un flanco que vamos a llevarlo hacia adelante hasta donde se pueda. Ahora, todo esto tiene mucho que ver con nuestro trabajo en los países de habla hispana, porque resulta, como muchos de ustedes saben, tres cosas. Primero, que el presidente de México, López Obrador, ha respaldado y ha apelado a la idea de Roosevelt en muchas ocasiones en cuanto a su trabajo como presidente. Más recientemente dijo López Obrador que como salió electo México como un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para los próximos 2 años, empezando en enero del año que viene, lo que López Obrador va a llevar a las Naciones Unidas, según dijo explícitamente a través de la Cancillería, creo que dijo que el tema va a ser el de impulsar los 4 derechos fundamentales proclamados por el presidente Roosevelt. El derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de culto, el derecho a vivir libres de miedos y temores y el derecho a vivir libres de miseria. Bastante importante. Y cuando Roosevelt planteó estas 4 libertades, y esto lo hemos documentado en el trabajo de Jerry Rose, el trabajo de Richard Freeman y otros,
Roosevelt no estaba hablando de Estados Unidos. Las 4 libertades de Roosevelt son explícitamente para el mundo entero. Y lo llevó al mundo entero a través de la política del buen vecino, que se vio claramente en el caso de México, en la relación con Cárdenas, y se vio de una manera quizás más extraordinaria en la relación de Roosevelt con Brasil, con Getúlio Vargas, con lo que hizo con la industria acerera de Brasil y demás. En todo caso, esa era la intención de Roosevelt. En ese momento debe ser la intención hoy. Entonces tenemos que López Obrador ha hablado de eso, tenemos que se va a las Naciones Unidas como representante y luego tenemos el hecho de que el 8 de julio, ahora está confirmado, el miércoles que viene, López Obrador se va a reunir con Trump en Estados Unidos. Entonces, el movimiento ciudadano larruchista en México, es decir, el Mozilla, es decir, nuestro movimiento en México, ha preparado una declaración que es para uso en todo el continente, que se llama el mensaje que AMLO le debe llevar a Trump. Urge una cumbre mundial de naciones para enfrentar las crisis y habla de exactamente esta cuestión de Roosevelt, pone las citas de Boris Johnson, lo que dijo Helga, pone lo de Putin, lo de Xi Jinping, lo de Trump y las mismas citas de López Obrador. Y luego recalca la naturaleza de la crisis que requiere esta solución. Entonces, la idea es, saliendo de esta reunión que estamos celebrando ahorita en este momento, la idea es llevar esta declaración, no solamente en México, sino a nivel continental, en toda Iberoamérica, con todo lo que movilizamos en la conferencia, con toda la gente que participó y especialmente el movimiento de jóvenes, como el llamado de todo el movimiento sobre lo que debe hacer AMLO. Y tenemos 2 o 3 días para hacerlo nada más antes de que salga a Washington. Ahora, esa es la idea. Obviamente, como México es el representante de todos los países de Latinoamérica ante la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, empezando en enero, pues es propio que AMLO sea el portavoz de lo que quiere todo el continente, todo el mundo, pero especialmente todo el continente. Entonces, esa es la idea, es tomar todas estas hebras y juntarlas como parte de la iniciativa que lanzó Helga sobre la cuestión de Boris Johnson. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, habiendo organizado nuestro concepto de lo que está pasando estratégicamente desde esa perspectiva, ahora pasemos a ver lo que es el cuadro en varios aspectos. El aspecto del coronavirus, el aspecto de la economía y el aspecto de la cuestión del golpe de Estado en contra de Donald Trump. Ahora, si no fuera por todo lo que acabo de decir, por lo que estamos haciendo nosotros, la cosa pinta mal. O sea, el cuadro mundial no está bien. Esto requiere nuestra intervención porque la trayectoria actual no es positiva. Por ejemplo, con la cuestión del coronavirus. Tenemos una situación donde hay una decena o quizás veintena de países donde casi no hay coronavirus a estas alturas. Es decir, se demuestra que sí se puede eliminar, si no del todo, casi del todo. Pero en general en el planeta y como pandemia, esto está aumentando, está escalando. Y todavía estamos en la primera oleada. Esta no es la segunda. Y lo dijo Tedros de la Organización Mundial de Salud, lo dijo claramente, esto es la primera, y lo peor, dijo, está por venir, y se está acelerando esta primera oleada. Esto se ve en la situación, por ejemplo, de los países del sur en particular. Por ejemplo, en toda Iberoamérica, en el mes de julio, la cantidad de personas contagiadas se ha más que triplicado. Y de manera que está subiendo de manera exponencial, como suele ocurrir con las pandemias. A principios de junio, los primeros días, habían 700,000 casos en el continente, en Iberoamérica, y hoy son más de 2,500,000. Entonces, se ha más que triplicado. La situación de India es parecida. Ellos empezaron con 200,000
hace un mes y hoy ya están en 585,000, casi se ha triplicado. La situación está realmente fuera de control en varios países, como el caso de Brasil, el caso de Chile, y ahora que hay aperturas, se están empezando a abrir en varios lados, como en México y ni hablar de Estados Unidos. Esto va a producir un resultado desastroso. Esto es predecible. Esto casi no es pronóstico, esto es predicción. Porque miren nada más lo que está pasando en Estados Unidos. Tenemos ahorita el aumento diario de casos más grande que hemos tenido en todo el año, más grande que en cualquier momento. Tenemos 50,000 casos diarios. Antes el récord era 40,000. Y es principalmente en los 3 estados con mayor población de todo Estados Unidos: California, Florida y Texas. Tiene mucho que ver con el hecho de la manera en que se abrieron los estados sin haber controlado, como lo hizo China. Ellos sí controlaron. Y ahora se ve el caso aún en Pekín, ¿verdad? Después de tener un rebrote, eso también lo han controlado con una fuerza abrumadora de pruebas, de trazar el contagio, y de cuarentena donde es necesario. Y lo han hecho ahora. Hay creo que 0 casos en Pekín a estas alturas, pero eso no se hizo en Estados Unidos y es un problema realmente grave. No solamente el número de contagiados, sino que está aumentando la proporción de casos positivos de entre los que tomaron las pruebas. Porque hay algunos que han dicho, no, se trata del hecho de que estamos haciendo más pruebas. Lo ha dicho Trump, pero no es verdad, porque la tasa, la proporción de enfermos de todas las pruebas es mucho mayor y está creciendo. Ahora, afortunadamente, el nivel en la proporción de muertos, de gente que fallece, eso sí ha bajado y está a un nivel relativamente bajo. Tiene que ver en Estados Unidos con el hecho de que hay una proporción mayor de personas más jóvenes que se han contagiado y siempre es menos fatal en esos casos. Y también hemos aprendido mucho médicamente. Eso es muy positivo. Sabemos más de cómo tratar esto. Pero los expertos médicos como el doctor Fauci han dicho claramente, no nos podemos confiar, porque no sabemos si ha habido cambios, mutaciones en el virus, no sabemos lo que pasa con los jóvenes. Esto es de preocupación. Y ahorita ya estamos en el verano. Mañana es el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Se espera que va a haber muchas reuniones y festejos grandes donde la gente se va a contagiar. Y luego hay un problema de locura, simplemente de locura, de gente que no entiende la relación causal, o sea, de causa y efecto, entre ir a reunirse en un bar y tomar tragos toda la tarde y la noche con los amigos y luego las enfermedades. Y hay un problema, como lo dijo el doctor Fauci, de que hay una oposición en Estados Unidos a todo el concepto de la ciencia misma y todo el concepto de autoridad. La gente no quiere aceptar. Y esto por igual del lado de la ultraizquierda y la ultraderecha. Tanto los izquierdistas anarquistas que salieron a todas las manifestaciones y a los motines y todo lo demás, por un lado, y por el otro lado, los que confunden libertad con libertinaje, que es esta derecha tipo Ayn Rand y tipo Mont Pelerin en Estados Unidos. Y es la misma idea falsa de lo que es el hombre. Es un anti-autoritarismo fatal. Y esto nos recuerda muchísimo lo que pasó durante la era de las tinieblas. Uno ve eso y se rasca la cabeza y dice, ¿cómo es posible que la gente haya sido tan loca como para hacer lo que hicieron? Y luego da media vuelta y ve la situación de hoy y uno se rasca la cabeza y dice, no es posible que la gente, que seamos tan locos, tan anticientíficos, tan antiautoritarios para hacer lo que estamos haciendo. Y claro, hay problemas reales de empleo, claro, hay todo ese tipo de problemas. Pero en Estados Unidos, ese no es el problema principal. Lo es en Nueva Delhi, lo es en Lagos, lo puede ser también en la Ciudad de México, aunque ahí también no se están tomando las medidas necesarias. Y lo tenemos que decir sin pelos en la lengua. Esta manera de abordarlo no funciona.
y va a empeorar la situación. Y por supuesto, bajo el cuadro actual, bajo el paradigma actual, no hay solución. No se puede a la vez mejorar la economía y mejorar el problema del coronavirus bajo el sistema actual. Entonces, no tiene caso tener debates sobre cuál es peor, ¿verdad? ¿Cómo quieres morir? Que escoge tu veneno, ¿no? Esa no es la idea. La idea es que tiene que haber un cambio de paradigma total. Eso es lo único que va a resolver esto. Ahora, eso en cuanto a coronavirus. La situación de la economía, igual, porque tenemos una situación donde los bancos centrales siguen adelante con toda la política de emisión cuantitativa y peor, hablo del Banco Central Europeo, hablo de la Reserva Federal, y claro, el nivel de desempleo, el nivel de destrucción de la economía física, eso va para adelante. En Estados Unidos hay quienes han tomado los indicios de las últimas 2 semanas de que han vuelto a contratar a algunos trabajadores y se ha reducido un poco el desempleo como un indicio de que hay una recuperación, pero eso es absurdo. Simplemente han vuelto a contratar a algunas de las 40 millones de personas que están desempleadas con lo del coronavirus. Pero ahora están teniendo que volver a cerrar la economía porque tiene una situación del coronavirus fuera de control. Y ya hay indicaciones que no se ven todavía en las estadísticas, pero hay ya versiones anecdóticas y muchas de que están despidiendo a la gente que acababan de contratar. Porque una buena parte de esa gente es gente que estaba en la economía informal o el equivalente de la economía informal. La economía de servicios, el trabajo no productivo, restaurantes, turismo, servicios, peluquerías, los salones de tatuaje, todo eso es de donde desemplearon a mucha gente. Ahora los recuperaron un poco y claro, los van a despedir de nuevo. Si no tenemos el programa de los 1.500 millones de empleos a nivel mundial, con 50 millones de empleos productivos en Estados Unidos, no hay solución ni a la economía ni al coronavirus. Entonces andamos mal en Estados Unidos y a nivel mundial con el coronavirus. Andamos mal en Estados Unidos y en el mundo con el tema de la economía. Y, como si eso no fuera suficiente, tenemos un gran problema con toda la campaña por tumbar al gobierno de Trump. Porque si bien padece de problemas Trump, la alternativa no padece de problemas. La alternativa es el mismo diablo, es el imperio británico. Porque ahora están diciendo que la que sería la candidata a vicepresidente con Biden sería Susan Rice. Y no sé si se acuerdan de Susan Rice, fuera consejera de Seguridad Nacional de Obama, una promotora total de las guerras preventivas, promotora total del subdesarrollo de África, una persona violentamente anti-Rusia, anti-China, etcétera, etcétera. Entonces, y lo que está pasando ahora con la campaña de Biden es que ellos están utilizando, por instrucciones de los británicos, los talones de Aquiles del gobierno de Trump, que está en la economía y el coronavirus, que no los está abordando bien, que son sus talones de Aquiles. Entonces, los británicos han girado instrucciones a Biden, que casi no tiene la materia gris como para entender instrucciones, pero sus asesores sí, de lo que tiene que hacer es atacar a Trump por esos dos lados. Y esto salió publicado esta semana mediante las instrucciones de una agencia de asesoría británica que se llama IHS Markit. Entonces, cuando lo investigué, primero pues dije, no, pues yo no conozco eso, no es Chatham House, no es algo así, no es la Comisión Trilateral. ¿Quiénes serán? Algún grupillo por ahí. No. Lo que es IHS Markit es una agencia basada en Londres con 13,000 empleados, con un presupuesto anual de casi, o ventas anuales de casi 4,000 millones de dólares, y que es la compañía dueña de ni más ni menos que el Jane's Defense Weekly, de la compañía Jane's. Ahora,
Esta es la revista de todas las revistas más famosa en el medio militar. Esta es la inteligencia militar británica, eso es lo que es. Y son los que le acaban de dar instrucciones a Biden que hay que golpear a Trump por estos dos lados, porque por ahí es que puede perder las elecciones. Ahora, claro, los británicos no quieren que esto llegue a elecciones, ellos lo quieren tumbar a Trump ya. Y para eso tienen, pues, primero toda la campaña sobre lo de China, con lo de Hong Kong, que Pompeo está lanzando, está haciendo más de lo mismo y más peor, como dicen, ¿no? Y luego tenemos toda esta nueva campaña en torno a lo de Rusia, que viene con esta idea absurda de que Rusia hizo pagos a la gente de Talibán para que asesinaran a militares estadounidenses. Y le están echando la culpa a esto a Trump, diciendo que él tiene un negociazo con Putin, que a lo mejor está recibiendo dinero de Putin para crear la idea de que nunca, nunca más se podrá reunir Trump con Putin. Tenemos una situación donde Stavridis, el almirante ex jefe de la OTAN, dijo que no puede haber nunca más una reunión de Putin con Trump porque Trump está entregado, controlado por Putin y así por el estilo. Ahora, toda la idea, no hay pruebas, para empezar. Si es que hubiera pruebas, aparentemente vino de un interrogatorio que le hicieron a un testigo, a una persona que capturaron. Ya saben lo que hacen las personas que se les interroga de esa manera. Además, ¿cuáles eran las pruebas que tenían? Bueno, la prueba es que este tío tenía mucho dinero en dólares en su casa en Afganistán, este señor del Talibán. Pero todos los talibanes tienen dólares. Es el dinero que todo el mundo usa en Afganistán y varios expertos en el tema lo han dicho. Y el Talibán ha estado luchando por 20 años en contra de Estados Unidos. Ha estado matando a soldados por 20 años. Ellos no necesitan que alguien les diga eso. Es un absurdo total y ha sido armado como la última farsa que han armado para tratar de tumbar a Trump para que ni llegue a las elecciones. Y si llegan, tiene la estrategia de Biden. Total, tenemos un cuadro estratégico internacional que si no fuera por nosotros, realmente habrían buenas razones para estar pesimistas. Pero como el mundo no existe sin el hombre, y como la humanidad no existe sin la organización de la Rouge, la única razón que puede haber para el pesimismo es si uno no entiende y no capta la manera en que nuestra actividad como seres humanos, en base al uso de la razón, tal y como se discutió en la conferencia última, puede intervenir para cambiar el curso de la historia. Toda la historia es un cambio del curso de la historia. La historia no tiene curso, la historia es lo que podemos hacer nosotros. Y estamos, por lo tanto, en medio de la construcción de la actual historia mediante nuestra intervención en el futuro. Y la pieza clave en esto es el movimiento de los jóvenes, las ruchistas que estamos armando, y lo que ha salido de la conferencia que se acaba de realizar en ese sentido con todo el trabajo internacional. Eso es lo que tenía para esta ocasión.